Buenos días, empezamos una semana más revivándonos con la palabra del Señor. Recuerde, primero Dios. Ayer terminamos los 10 días de oración, pero hoy es motivo para seguir orando. El libro de Números, capítulo 18, nos va a hablar de un tema muy importante, es cómo se sostenían los sacerdotes y los levitas. Decíamos en capítulos anteriores que el Señor sabe a quién llama. Y también, cuando el Señor llama, capacita y sostiene. En el versículo 1, el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos de tu casa paterna cargaréis con el pecado del santuario, y tú y tus hijos cargaréis con el pecado de vuestro sacerdocio. Siempre el Señor se dirigía a Moisés, pero en esta vez directamente dice: el Señor dijo a Aarón. Eso también demuestra que él lo había elegido como sumo sacerdote, y ellos eran los responsables directos del santuario. Nadie más podía oficiar sino ellos. Verso 2 dice: haz que también tus hermanos se acerquen a ti y se reúnan contigo, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, y te servirán. Tú y tus hijos serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Harán lo que tú ordenes y cuidarán de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar. Esto nos demuestra lo que se llama el cuerpo de Cristo, cada uno cumpliendo una función. No quiere decir que Aarón era el jefe de los otros, simplemente Aarón era el que representaba a Cristo, la cabeza, el sumo sacerdote, pero todos desempeñaban una función muy importante dentro del servicio del santuario, del tabernáculo. Así que todos tenían su importancia ante el Señor. Pero los únicos que podían oficiar y acercarse eran Aarón y su descendencia como sacerdotes. Sigue diciendo, versículo 5: tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros como un don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo adentro, y ministraréis. Ellos se encargaban de ministrar, ellos se encargaban de realizar todos los rituales que estaban relacionados con el santuario. Si nos saltamos un poco, en el versículo 20 nuevamente dice: el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Está hablando del resto de las tribus. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A Leví, a los descendientes de Leví, no se les dio parte de la tierra. ¿Y cómo se sostenían ellos? Verso 21: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con un pecado por el cual mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos cargarán con su iniquidad. Todos estos, los sacerdotes, los levitas, representaban todo lo que tiene que ver también en el santuario celestial. Ellos estaban cargando el pecado de otros. Cuando ellos venían, cuando el pueblo venía con su ofrenda, ellos traían también su pecado y lo dejaban en el santuario. Esto, dice, es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Cómo se sostenían? Con los diezmos. Cuando el pueblo traía los diezmos y las ofrendas, los diezmos eran para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Y también recuerden que habían partes como el pecho, como la pierna derecha de algunas de las ofrendas. Eso también era parte del sacerdote, todo el sumo sacerdote y de sus familias, de sus hijos. Más adelante nos dice lo siguiente, en el versículo 26: hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel
que os he dado como vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Es decir, que los levitas, los sacerdotes, tenían que de lo que ellos recibían, el diezmo del pueblo, dar su diezmo. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué el diezmo del diezmo? ¿Por qué si yo recibí el diezmo tengo que diezmar? Porque recordemos que el diezmo lo que nos demuestra es dependencia, nos enseña dependencia de Dios. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos ser fieles a Él. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda al Señor de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. También ahora cuando recibían el diezmo ellos tenían que ofrendar. El israelita daba 2 diezmos o 2 veces 10. Lo primero era el diezmo, devolver a Dios lo que él pedía, 10% o diezmo, por cada 100, 10. Y lo segundo era la ofrenda. Ellos daban 10 de cada 100. El segundo diezmo era lo mejor, era para el Señor. Era la ofrenda dada al Señor, y los levitas y los sacerdotes también tenían que darla. Verso 30 dice: también les dirás, cuando hayáis separado lo mejor de los dones, que les será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. No cargaréis con ningún pecado cuando presentéis lo mejor. Así no contaminaréis cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. El ministerio sacerdotal, hoy el ministerio pastoral, el ser anciano, el diaconado, es ministerio muy santo. Pero aparte de eso, también hay ministerios que el Señor nos da. Sobre todo, hay un sacerdocio que nos da a todos, que es el ir y predicar su palabra. Hoy nosotros podemos hacer de este ministerio una bandera. Cristo viene pronto y necesitamos pregonar este mensaje. Recuerda, sé fiel al Señor, porque el Señor nunca te abandonará. Que Dios te bendiga.